Hermanos, si nosotros hiciéramos el ejercicio ficticio de tratar de escuchar a la creación, si hiciéramos el ejercicio de tratar de escuchar a la tierra misma, así como está conformada con sus habitantes y todo, y lo hiciéramos por medio de los titulares de las noticias que salen en la televisión, en internet, en las redes sociales, yo creo que lo que escucharíamos, y tal vez usted, estoy seguro, está de acuerdo conmigo, sería un grito de lamento. Sería un grito de lamento a causa de la injusticia, a causa de la maldad por el pecado de los hombres. Corrupción, engaños, crimen, crueldad, abusos, guerras, opresión, enfermedad, muerte, destrucción, y la lista pudiera seguir y seguir. Y podríamos después reducirlo a nuestro contexto nacional, pensar solamente en México y la historia sería exactamente la misma. Y pudiéramos después reducirlo a nuestro contexto local y nos damos cuenta de que la historia es exactamente la misma. Estoy seguro, mis hermanos, que todos hemos experimentado al menos una o varias de estas aristas de la injusticia, ya sea corrupción, engaño, crimen, crueldad, abuso, opresión, destrucción, muerte. Algunos lo hemos enfrentado de manera personal, hemos sufrido por la injusticia en este mundo, que afecta nuestras propias vidas o de aquellos que amamos. Pero y si no, por lo menos lo hemos visto suceder a lo largo de todo el mundo. Basta con entrar un ratito a Twitter o a alguna red social para ver cómo el mundo parece que está en llamas a causa de la injusticia. Y esto puede llegar a provocar una indignación en nosotros, una impotencia y tal vez, si lo estamos viviendo, hasta una desesperación. Y eso podría llevarnos a preguntar, si Dios es bueno, ¿por qué permite la injusticia en el mundo? Si Dios es bueno, ¿por qué permite esa injusticia en el mundo? Y este pasaje nos va a ayudar no a responder directamente esta pregunta, sino va a ayudarnos a lidiar correctamente como cristianos con esta pregunta. Nos va a dar una mejor perspectiva. Lo que vamos a ver en Habacuc, capítulo 1, versículos 1 al 4, Habacuc 1 del 1 al 4, vamos a ver una pregunta desesperada. En los versículos 5 al 11 vamos a ver una respuesta inesperada. Y en los versículos 12 hasta el capítulo 2, versículo 1, una actitud más apropiada. Hermanos, de lo que yo quiero convenceros el día de hoy es que debemos indignarnos ante toda injusticia, pero sin perder de vista la cruz del Calvario. Debemos indignarnos ante toda injusticia sin perder de vista la cruz del Calvario. Así que lea conmigo Habacuc 1, desde el versículo 1 hasta 2:1 y póngase de pie, por favor, para que leamos la palabra del Señor. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley. Y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos. Este es el Señor respondiendo a Habacuc. Miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos.
porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerán si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas, imponente y temible. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos. Vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Respuesta de Habacuc: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio los has puesto. Tú, oh roca, los has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija. Por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. Pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Puede tomar su lugar. En los tiempos del profeta Habacuc, mis hermanos, quien es considerado un profeta menor, no por su edad, sino por la longitud de su profecía, es decir, por lo corto del libro. En los tiempos del profeta Habacuc, la maldad, la injusticia, la opresión de clases aparentemente superiores sobre clases inferiores y todo tipo de corrupción caracterizaban a esas culturas y sociedades de esa época. Y el pueblo de Judá, quien es el pueblo de Dios, Habacuc es un profeta enviado por Dios, o más bien es un profeta entre el pueblo de Dios en el reino del sur, en Judá. Recuerda que para este momento el reino de Israel está dividido en el reino del norte, 10 tribus y 2 tribus en el reino del sur. Y esta maldad y esta injusticia y esta corrupción era característica de las naciones paganas de aquella época, pero Habacuc se está quejando con el Señor porque ahora Judá, el pueblo de Dios y sus líderes, tanto políticos como religiosos, se habían vuelto como una más de estas naciones paganas, cometiendo las mismas injusticias, todo tipo de abusos. Lo pueden leer ustedes en el libro de los Reyes, primera y segunda de Reyes, cometiendo todo tipo de abusos, todo tipo de violencia y de opresión a los más vulnerables de su mismo pueblo. Es decir, israelitas oprimiendo a otros israelitas de su mismo pueblo, quebrantando así la ley del Señor. Es decir, como en palabras de otro profeta, Amós, donde hace una disertación acerca de la maldad de las naciones y cómo serán juzgadas, y lo hace en 2 capítulos, pero después dedica todo el resto del libro al juicio sobre Israel, porque es una manera de contrastar cómo si es pecado la injusticia y la opresión en las naciones paganas, cuánto más en el pueblo de Dios es mal visto por nuestro
Señor. Y entonces, ante todo ello, el profeta Habacuc, como vemos aquí, levanta su voz como un representante del remanente justo y oprimido de Israel. Levanta su voz, tal vez después de mucho tiempo de haber orado, porque él dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? Tal vez tenía años orando para que las circunstancias cambiaran, y él levanta su voz y cuestiona directamente al Señor. Vea lo que dice versículo 2 al 4 otra vez. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Qué palabras? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Esto me recuerda a cómo yo me he sentido muchas veces y pienso que yo pertenezco a la generación de los que llegamos tarde a todo, ¿no? Hubo la generación de los boomers, ¿no? Esta gente que empezó a prosperar y que hicieran lo que les tocó justo después de la revolución industrial y cómo empezó a florecer el comercio en todos lados. Aquellos tiempos en los que venía alguna persona y ponía un negocio de lo que fuera y prosperaba, y ahora tú pones un negocio y ya no hay nada nuevo que puedas vender y la competencia está multiplicada. Es como que siempre llegamos tarde a todo, pero también la ciencia ha avanzado, ha crecido, se ha multiplicado, pero no para beneficio de los hombres, sino para ver cómo el hombre se está destruyendo a sí mismo con ese mismo avance de la ciencia. Y solemos preguntarnos: ¿por qué nos tocó a nosotros este tiempo? Hubiera sido más fácil si nos hubiera tocado tiempos más sencillos. ¿Por qué? Versículo 3, me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión. La destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. En otras palabras, Habacuc le está diciendo al Señor: ¿cómo puedes tú, Señor, ver toda esta injusticia y maldad y no hacer nada al respecto? ¿Es acaso que estás haciendo la vista gorda, Señor? Como decimos aquí en México. ¿Por qué me toca a mí padecer o ser testigo de toda esta injusticia y de toda esta maldad? ¿Por qué no haces nada, Señor? Esta es la manera en que tú y yo podemos llegar, o tal vez en este mismo momento algunos de ustedes pueden estar sintiéndose y pensando acerca de Dios. ¿Es pecado pensar de esta manera? ¿Es pecado cuestionar a Dios de esta manera a causa de la injusticia? Dejemos que el mismo pasaje lo responda, porque en primera instancia es interesante que en la siguiente sección, versículos 5 al 11, vemos esta respuesta inesperada de Dios, pero esta respuesta no comienza con una reprimenda contra Habacuc, pero tampoco es la respuesta que Habacuc estaba esperando recibir. No era lo que Habacuc estaba esperando escuchar. Versículos 5 al 11, lo leemos nuevamente. Es Dios respondiendo a Habacuc: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se las contara. Porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso que marcha por la tierra, por la anchura de la tierra, para apoderarse de moradas ajenas. Y de ahí leímos toda esta descripción que hace el Señor de los caldeos. El Señor dice: lo que voy a decir los va a dejar pasmados, atónitos. Voy a hacer una obra que ustedes no creerían si alguien se las contara. Y la voy a hacer, dice el Señor, por medio de los caldeos. Hay dos razones por las que esto pudiera ser difícil de creer para aquel tiempo para algunos. No creerán si les cuento que los caldeos van a venir a ser mi instrumento de justicia para castigar a Israel y Judá. En aquel momento algunos pudieron haber pensado: los caldeos son solamente los caldeos. Los caldeos habían sido un pueblo también dominado por el imperio babilónico que se había levantado. Habían sido conquistados y era un pueblo no muy grande. Sin embargo, eran caracterizados por la guerra, por ser buenos
guerreros y por su insurrección y por su violencia. Muchas veces se levantaron en contra del imperio babilónico hasta que llegó un punto en el que ellos lograron conquistar al imperio babilónico y convertirse ellos mismos en los soberanos del imperio babilónico. De ellos desciende Nabucodonosor, el famoso primero general y después rey de Babilonia, que es el que termina llevando a todo el pueblo de Israel y a otras naciones al exilio en Babilonia. El texto define a los caldeos con esta ferocidad, como una ferocidad impetuosa, imponente y temible, como un gran imperio guerrero, opresor, arrollador, destructivo. Los describe, como vimos en los versículos 8 al 9, como animales feroces que se lanzan sobre su presa y devoran a estas presas. Que se ríen, dice el versículo 10, de los reyes y los gobernantes de la tierra. Son tan poderosos que cualquier ejército y cualquier imperio solamente les da risa. Y dice el Señor, a estos caldeos yo voy a utilizar como instrumento de juicio y castigo para la rebelde e injusta Judá, mi propio pueblo. Para todo Israel. Yo voy a hacer justicia en Judá por medio de estos caldeos. Pero esto también es difícil de creer. También es una obra que no se creería, porque para Habacuc y para quienes escucharan esas palabras dentro del pueblo de Israel, esto sería algo increíble. ¿Cómo podría el Señor, que esa es su respuesta, cómo podría el Señor utilizar un imperio aún más cruel y aún más injusto que el mismo pueblo de Israel para castigar a Judá? ¿Cómo puede el Dios justo utilizar a alguien más injusto para castigar al injusto Israel? ¿No se supone que tú eres el Dios bueno, justo, todopoderoso? Pero enseguida, lo que vemos en las palabras de Habacuc es, después de haber escuchado la respuesta del Señor, Habacuc responde nuevamente en los versículos 12 hasta el 2:1, pero parece que Habacuc ahora asume una actitud más apropiada. Vimos en los versículos 1 al 4 una pregunta desesperada. Y en los versículos 5 al 11, Dios respondiendo con una respuesta inesperada, pero ahora Habacuc va a asumir una actitud más apropiada. Habacuc no lo puede creer y vuelve a cuestionar a Dios. Vamos a leer versículos 12 hasta el versículo 16. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Pero luego comienza a cuestionar otra vez. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vemos esta batalla, esta lucha interna en Habacuc, donde él comienza reconociendo, sí Señor, entiendo que para castigo de nosotros los has enviado, pero no puedo entender cómo puedes usar un instrumento de mayor injusticia para castigar a tu pueblo. Pero él hace una pregunta al final, en el versículo 17, que nos muestra que su actitud está cambiando un poco.
Ya no es un ¿por qué lo haces así, Señor? ¿Por qué no lo has hecho ya? ¿Por qué no lo haces mientras yo te he pedido? ¿Por qué no lo haces de esta manera? ¿Por qué no has intervenido? ¿Por qué pareciera que no te importa? Pero ahora hace una pregunta en donde él sí espera una respuesta y dice, ¿vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Pero donde vemos el cambio de actitud, principalmente es en el capítulo 2, versículo 1. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré y velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Algo que disfruto mucho de los libros de los profetas es este lenguaje poético que nos ayuda de alguna manera a identificarnos con ellos. A identificar cómo estos hombres de Dios, justos, piadosos, a quienes Dios utilizó, eran hombres como tú y como yo, que pasaban y experimentaban exactamente las mismas aflicciones, las mismas tentaciones y las mismas dudas que tú y yo podemos llegar a tener. Pero Habacuc asume una postura en el capítulo 2, versículo 1, de expectativa. Él deja de reclamar y ahora dice, voy a esperar. Pero voy a esperar, aunque suene como redundancia, con expectativa. Él ilustra su espera como la de un vigilante que se sube a una torre en espera de lo que vendrá. Es una espera activa. Es una espera con paciencia para ver qué es lo que va a venir. Se refiere a una torre como de un castillo o de una fortaleza en donde el vigilante tiene la tarea de ver si viene el enemigo o si viene el amigo o lo que suceda, lo que esté por venir. Él decide esperar por la respuesta del Señor con expectativa. No es un conformismo. Él no dice, bueno, pues así nos tocó, así están las cosas. No, él espera como diciendo, algo tiene que suceder. Dios hará necesariamente algo. No sé cómo, no sé en qué momento, pero el Señor vendrá. Él espera en el Señor. Y como dije al principio de este pasaje, hermanos, este pasaje no es para poner a Dios en el banquillo de los acusados para que responda la pregunta, si tú eres bueno, Dios, ¿por qué permites la injusticia y la maldad? Sino que es un pasaje que nos ayuda a lidiar correctamente con esta pregunta. Vemos que el Señor no reprende a Habacuc por hacer estas preguntas. Así que no es pecado, mis hermanos, indignarnos por la justicia y no es pecado preguntarle a Dios hasta cuándo, oh Señor, en medio de nuestra angustia. Más bien, aprendemos de Habacuc a hacerlo con la perspectiva correcta. Habacuc no comenzó a especular y a murmurar con otros contra Dios. Tú puedes identificar cuando tu queja contra Dios es pecaminosa, cuando no la diriges al Señor desde un corazón que espera una respuesta, sino cuando vas con otros a chismear de Dios, a poner a Dios en mal, a decirle a otros, pues yo le he estado pidiendo al Señor, pero pues como que no quiere. Pues mira cómo me está yendo. Esto no quiere decir que no puedes ir con tus hermanos y hablar de tus necesidades, pero lo que te estoy diciendo, hermano, hermana, cuida tu corazón. Tú y yo sabemos perfectamente cuando le estamos tirando indirectas al Señor. Cuando le decimos a la puerta, pero para que escuche la ventana. Pero Habacuc habla directamente con el Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Él no comenzó a especular. Él expresó su indignación para con el Señor en forma de lamento. Él se lamentó con el Señor. El lamento es algo que el Señor nos ha regalado para que podamos expresar esas emociones en tiempos de angustia.
Es falso que tienes que vivir como cristiano con la falsa sonrisa todo el tiempo de ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien, hermano? No se preocupe. No, hermano. El Señor nos permite lamentarnos porque, de hecho, Habacuc no se está lamentando por un capricho personal. Habacuc no se está lamentando por algo que el Señor no le ha cumplido, un sueño que no le ha concedido. Habacuc se está lamentando por la injusticia que ve a su alrededor, porque él aprendió de la justicia de su Dios, que les dio su ley para que ellos pudieran vivir de manera santa, justa y piadosa. Él se dirigió al Señor porque de hecho Habacuc sabía perfectamente quién era su Dios. Él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Él no dice, no inventen, ¿qué onda con nuestro Dios que le andamos pide y pide y no hace nada? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Y más adelante en el versículo 12 ve como dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? Habacuc está indignado por la injusticia que ve a su alrededor, pero él nunca pierde la perspectiva correcta. Dios es Dios. Y por eso le pregunto a Dios. Y algo que yo tengo que recordar todos los días es que lo mejor que yo puedo hacer en mi vida, en medio de circunstancias difíciles, angustiosas, cuando vemos la injusticia y la maldad en el mundo, nos indigna. Pero es un descanso para nuestras almas saber que podemos dejar a Dios ser Dios y hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Porque Habacuc cuestiona a Dios porque él sabe, Señor, tú eres un Dios bueno, justo, piadoso, misericordioso. Por eso es que esta circunstancia no me cuadra y por eso te pido a ti, pero muestra esta relación estrecha entre Habacuc y su Dios. Pero también Habacuc sabía que el Señor es soberano y sabio más que tú y más que yo, y que la perspectiva de Dios es mucho más elevada que la tuya y que la mía. Tú y yo somos como, tú y yo no podemos ver el gran tapete que Dios está tejiendo. Tú y yo somos un puntito negro así en el gran tapete de Dios, y a veces nuestra visión está así de reducida, y lo único que tenemos que hacer es lo mismo que Habacuc, tal vez subirnos a una posición más alta y mirar hacia el horizonte con la expectativa de que porque sabemos quién es nuestro Dios, podemos confiar en lo que Él hará. Habacuc sabía que el mismo Dios que los escogió como pueblo y los liberó de la esclavitud en Egipto es el mismo Dios que prometió preservar al remanente justo de su pueblo para siempre. Habacuc, mis hermanos, se subió a la torre a esperar por la respuesta del Señor, pero tú y yo ya hemos visto la respuesta definitiva del Señor a la plegaria de Habacuc, y la hemos visto en Cristo Jesús. El Evangelio, mis hermanos, nos revela que Dios nunca ha pasado por alto la injusticia. Dios nunca ha pasado por alto ninguna injusticia cometida en esta tierra, sino que de hecho Él aborrece tanto la injusticia que trató con la injusticia y con el pecado del mundo entero de la manera más inesperada. Si alguien nos hubiera contado que así iba a ser, que de hecho así fue, Isaías 53 anuncia lo que sufriría el siervo sufriente del Señor, el Mesías. Pero de manera inesperada, lo impensable lo hizo el Señor, enviando a su Hijo, el más justo. ¿Ves el contraste? ¿Cómo puedes tú, dice Habacuc, Señor, enviar a una nación que es más injusta a castigar a la injusta Judá? Pero eso es poco delante de lo que el Señor hizo con el más justo, Cristo Jesús nuestro Señor, al castigarlo a Él en esa cruz del Calvario, al entregarlo a la nación más pagana y corrupta de la época de Jesús, a Roma, para que fuera destruido en esa cruz.
para que fuera molido, azotado, déjame decirte, por tu culpa y por mi culpa, por tus pecados y por mis pecados, por tu injusticia y por mi injusticia. Porque, mis hermanos, todos hemos participado de la injusticia y de la maldad de este mundo. Directa o indirectamente, todos hemos participado. Si no lo crees, piensa en la ropa que traes puesta o los productos que consumes y haz una pequeña investigación a ver si no las marcas que producen lo que vistes no están utilizando gente esclavizada en China, en Bangladesh, en Ghana, en África, en diferentes lugares. Piensa si en alguna área de nuestra vida, en esta sociedad que vivimos, posmoderna, que no esté corrompida por la maldad y por la injusticia. No existe. Todos hemos sido partícipes entonces de la injusticia. ¿Alguna vez compraste un disco pirata? Eres partícipe de la injusticia. Todos estamos manchados con la misma tinta del pecado. Pero Dios hizo lo impensable. Porque si Dios hubiera tenido que hacer, es decir, si Dios tuviera que ejecutar su justicia de una vez por todas para eliminar toda injusticia de la tierra, ¿qué crees que tendría que haber hecho? Matarnos a todos. Enviar otro diluvio, pero Él prometió e hizo un pacto que jamás volvería a destruir el mundo por agua. Pero finalmente será por fuego. Vamos a ver más adelante, en siguiente semana. Pero mis hermanos, nosotros debemos indignarnos ante la injusticia del mundo. Debemos indignarnos ante nuestra propia injusticia. Pero ahora tú y yo tenemos una mejor perspectiva. Tú y yo ya podemos subirnos a la mejor torre que es Cristo Jesús para tener la perspectiva correcta de las cosas. Pablo cita a Habacuc en Hechos 13, 38 al 41. Él cita a Habacuc 1:5 y vea lo que dice. Les doy el contexto. Habacuc está predicando en la sinagoga en Antioquía de Pisidia y él está dando su disertación de cómo este Jesús, a quien los judíos crucificaron a manos de los romanos, injustamente lo colocaron en esa cruz sin haber encontrado en él engaño. Lo puede leer usted después, Hechos 13. Dice, aquel que ustedes sin encontrar engaño ni injusticia en él lo colgaron en un madero, a ese Dios lo resucitó de los muertos, haciéndolo el Cristo. Pero vea lo que dice en Hechos 13, 38 al 41, citando a Habacuc 1:5. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Qué es justificado? Es su injusticia ha sido pagada y ahora es declarado justo. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se hablaba en los profetas. Miren, burladores, maravíllanse y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las describiera. En la cruz del Calvario, mis hermanos, Dios demostró de manera contundente, de manera abrumadora, que nuestro Dios no pasa ni pasará por alto ninguna injusticia. Todos los pecados y toda la maldad cometidas por todos y cada uno de los seres humanos que han pisado y pisarán esta tierra, fue vertida sobre la cruz, fue pagada en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, lo que dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Dios castigó a su propio Hijo, al único justo, en lugar de los injustos. Ahí es donde se revela la justicia, pero la gracia de Dios al mismo tiempo.
Es en la cruz del Calvario, mis hermanos, donde se pagó por nuestra liberación, donde nosotros podemos ver la justicia de Dios ejecutada completamente y su misericordia para hombres pecadores como tú y como yo. Me encanta cómo Habacuc, en esta lucha interna que él tiene, versículo 12, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? Algunos comentaristas dicen que, si tú lo lees en el original, era como un insulto. Era como decir, pues no que tú eras el verdadero Dios, el único, eterno, verdadero. Pero enseguida como que él recapacita y como que se corrige a sí mismo y él reflexiona y dice, no moriremos. Oh Señor, para juicio los has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. No moriremos. Es por lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz, pero es porque la garantía que tú y yo tenemos de que el Evangelio de Jesucristo es verdad es porque el Señor lo resucitó de los muertos. Lo he dicho siempre, tú y yo no tendríamos nada que estar haciendo aquí si Cristo no resucitó de los muertos. Como dijo el apóstol Pablo, mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero porque Él lo resucitó de los muertos, ahora tú y yo tenemos la certeza, como la de Habacuc, porque estamos en Cristo, no moriremos. A pesar de nuestra injusticia, por haber puesto nuestra fe en Jesús, no moriremos. Jesús dijo, Juan 11:25, Jesús les contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De eso se trata todo esto. No es de ver a qué partido perteneces, de qué religión eres. Se trata de dónde vas a pasar tu eternidad. ¿Y quién puede garantizarla por ti? Y ese es Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Mis hermanos, al contemplar la injusticia y la maldad en el mundo o sobre nosotros mismos, en nuestra angustia podemos llegar a perder objetividad y podemos llegar a cuestionar a Dios de manera pecaminosa, quejándonos con otros. Pero aprendemos de Habacuc, mis hermanos, a no dirigir nuestras palabras al viento como tirándole indirectas al Señor, sino que podemos venir al Señor directamente y traerle nuestro lamento, nuestra indignación por la injusticia, pero sin perder la perspectiva de la cruz del Calvario, la cual nos ayuda a recordar todo el tiempo que la justicia de Dios no se define por lo que pasa o no en el mundo. La justicia de Dios se define por lo que Él hizo en esa cruz. La soberanía de Dios, mis hermanos, no está peleada con su amor ni con su justicia. La Biblia nos dice que si Él no ha regresado para juzgar, Cristo no ha regresado para juzgar este mundo todavía y traer ese juicio con fuego que vendrá para renovar y hacer nuevas todas las cosas, una nueva tierra, un nuevo cielo donde moraremos aquellos que pongamos nuestra fe en Él, con Él por la eternidad. Si no ha venido a hacer eso, es porque Él está extendiendo misericordia, porque quiere que muchos sean salvos. El problema de nuestros días, mis hermanos, es que somos seres muy egocéntricos y nos indignamos por la injusticia que nos sucede a nosotros nada más. Pero basta con alzar nuestros ojos un poquito para ver toda la injusticia que permea nuestras sociedades. Hermanos, seamos aquellos que como Habacuc estamos doliéndonos por la maldad y la injusticia en este mundo. Doliéndonos por aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos, maltratados, asesinados, ultrajados por predicar el Evangelio en otros lugares. ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz al Señor para decirle, Señor, ¿por qué las cosas no han cambiado en esta ciudad? Te rogamos, cambia, trae la paz, trae la verdadera
trae luz a la oscuridad de nuestra nación. ¿Cuándo fue la última vez que nos dolimos por la perversidad y la maldad que ha proliferado en nuestra nación, en nuestras ciudades? ¿O cuándo fue la última vez que más bien participamos directa o indirectamente de ella? La soberanía de Dios, mis hermanos, no está peleada con su justicia ni con su amor, porque en Cristo ya se ha cumplido la justicia verdadera de Dios. Tú y yo podemos ahora, como Habacuc, esperar, pero mejor que Habacuc, con mayor paciencia. Él se subió a esperar la respuesta del Señor, tú y yo ya la recibimos. Esto nos debe mover, mis hermanos, en tiempos de angustia, a la paciencia piadosa. A orar, a esperar, a lamentarnos, sí, a llorar tal vez, a levantar nuestra voz al Señor, pero al Señor. Señor, clamo a ti, Señor, porque sé que solo de ti puede venir la respuesta. Clamo a ti porque solo tú puedes obrar en medio de esta circunstancia, en medio de esta maldad. Yo quisiera que fuera hoy y que lo hicieras de esta manera, pero yo sé que porque en Cristo tú me mostraste que tu voluntad es perfecta, yo puedo esperar y no importa lo que venga. Una paciencia piadosa, pero no un conformismo, sino una espera con la expectativa certera de que un día Jesús vendrá y establecerá finalmente su reino de justicia para siempre. Sabemos que eso va a ser así, porque Cristo resucitó a los muertos. Por lo tanto, sus promesas y sus pactos son una verdad para nosotros. Quiero terminar y en lugar de orar, quiero orar este pasaje de Santiago 1, versículos 2 al 5. Y que se convierta esto en una oración para nosotros. Esta es mi oración por usted y por mí. Santiago 1, versículos 2 al 5. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, para esos tiempos de angustia, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Mis hermanos, debemos indignarnos ante toda injusticia, sin perder de vista la cruz del Calvario.